contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Hola, soy el Padre Juan Carlos Calderón Cardoso. Les saludo con mucho gusto. Es una alegría compartir con ustedes esta lección divina del Evangelio de San Juan. Tomaremos la ficha número 16 que lleva por título La Ley y la Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora les invito a que juntos escuchemos este canto. Ven Espíritu, ven Espíritu, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu, ven Espíritu, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Yo quiero amar, yo quiero ser aquello que tú quieres, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más, pues solo ya no puedo más vivir. Ven Espíritu. Ven, Divino Espíritu, hágase tu luz en mí. Abre mi mente y mi corazón para poder comprender los caminos del Señor. Dame la sabiduría y el conocimiento que conducen a Dios. Amén. Daremos lectura al Evangelio de Juan, el capítulo número 8, del versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó en el templo y toda la gente se acercó a él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la que seguía allí. Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Ahora entramos en el momento
de la meditación, después de haber escuchado este texto, nos damos cuenta que a Jesús no le gustaba permanecer de noche en Jerusalén, por eso se refugia en el Monte de los Olivos. Ya de día es cuando Él vuelve a buscar a la gente para enseñarles. Lo que Jesús quiere buscar a la gente es mostrarles el verdadero culto y la nueva vida según el Espíritu. Solamente si nos dejamos conducir a través del Espíritu en nuestra propia vida, podemos vivir en plenitud, valga la redundancia, y sobre todo seremos conscientes y tendremos la certeza de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra persona. El señalamiento que nos hace el evangelista al sentarse Jesús lo muestra como maestro. Estando en la cátedra, lo buscan los escribas y los fariseos para ponerlo a prueba ante un caso muy concreto que se consideran de difícil interpretación por el contraste de la exigencia de la ley y la predicación de la misericordia que Jesús tenía. El fin último de los fariseos y de los escribas eran mostrar a Jesús o acusarlo como enemigo de la ley de Moisés. Por tanto, como enemigo de Dios, no les importaba lo que pudiese pasar con esta pobre mujer. Lo que ellos querían era expresar que Él estaba en contra de la ley que Moisés les había dado. La escena entonces introduce a los escribas y a los fariseos, ¿no?, quien llevan a la mujer, le hacen esta pregunta: ¿y tú qué dices de esto? Pensaron que Jesús no les iba a poder responder o que iba a ir directamente en contra de lo que la ley les estaba mandando. ¿Será capaz Jesús entonces de transgredir la ley y de confrontarla en franca desobediencia? ¿Nos irá a decir algo contrario al manifestar la misericordia del Padre? Porque lo que Jesús responde en ese momento es una invitación a los interlocutores a pasar de la ley que debe ser ejecutada a la ley que debe ser interiorizada con responsabilidad. No solamente es acusar al otro, señalarlo por algún error, alguna equivocación, sino que se dirige directamente a sus conciencias, a su corazón, haciéndoles ver que de qué sirve aventar una piedra si todos estamos bajo un techo de cristal. Ante esta insistencia sobre la pregunta que le hacen a Jesús, Jesús permanece en silencio. Se pone a escribir en el suelo. Podremos pensar que está escribiendo quizá los pecados más graves de los ancianos. Él les responde diciéndoles: aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. La propia condición de pecadores es la fibra más íntima de nuestra conciencia que debemos atender antes de condenar al prójimo. El Papa Francisco ya en algunos momentos nos ha hecho hincapié sobre esta situación. Dios no sabe hacer otra cosa más que perdonar. Y él decía: dejémonos misericordiar por Dios. Hay un principio desde la psicología que nos dice que nadie da aquello que no tiene. Si nosotros no hemos hecho experiencia de esa misericordia que nos va a mostrar Dios o que nos ha mostrado, jamás podemos tender la mano al otro al perdonarle o al ayudarlo en alguna equivocación o algún error que ha cometido. Pongamos nuestra atención en la conclusión de la escena, donde deja en la soledad a la pecadora con el justo. El único que podía haberla juzgado y condenado responde de una manera que muestra la misericordia de Dios nuestro Padre y de una manera muy consoladora para que todos nosotros, aquellos que nos sentimos que somos frágiles, humanos, encontremos siempre la esperanza cuando hayamos pecado. Nadie te ha condenado. Ella responde: no, Señor. Entonces Jesús le dice: tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Esto nos alegra la vida y nos alienta a meditar más a profundidad, porque la misericordia es lo que debemos siempre mostrarnos a nosotros mismos
para poderlo expresar a aquellas personas que lo necesitan. No estamos exentos de poder equivocarnos, de cometer errores, de caer, pero aquí lo importante es no fijarnos o no detenernos únicamente en el error, en el detalle, en la caída, en el mismo pecado, porque la gracia y la misericordia de Dios es más grande que el mismo pecado del hombre. Este hermoso texto nos deja un buen sabor de boca y para seguir profundizando un poco más, vamos a contemplar esta pregunta. ¿Seguimos el ejemplo de Jesús de privilegiar en nuestro juicio a la persona por encima de la ley? ¿O nos contentamos simplemente con aplicar la ley sin ninguna consideración de los contextos que condicionan al hombre pecador? A partir de este texto del Evangelio, de la meditación que hemos realizado, de esta reflexión, vamos a elevar una oración a Dios nuestro Padre. Nos ponemos en su presencia. Padre, gracias por la oportunidad de tener contacto con tu palabra. Gracias porque a través de tu Hijo nos enseñas el camino para llegar a descubrir tu misericordia. Él es el rostro que nos revela tu finalidad, mostrar la misericordia a aquellas personas que lo necesitamos. Concédenos, Señor, esta gracia y sobre todo de poder estar atentos a aquellos momentos de equivocación, de error, de pecado y saber valorar tu gracia para podernos levantar con estas palabras de tu Hijo: yo tampoco te condeno. Levántate, vete y no vuelvas a pecar. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y les acompañe siempre. Amén. Ojalá que este texto haya alborotado un poquito nuestra conciencia, nuestro corazón, y tatuémonos la misericordia de Dios en nuestro corazón para ser misericordiosos como el Padre. Muchas gracias por permitirme reflexionar con ustedes este texto y les invito a que estén pendientes de la siguiente ficha. Hasta luego.